Hola, ¿qué tal? Yo soy Enver Ortiz, soy biólogo de profesión y pertenezco al Centro de Ornitología y Biodiversidad Corvide. Para usted, ¿qué es lo que más destruye a una especie? ¿La caza furtiva o la destrucción de su hábitat? Hablando específicamente del colibrí cola de espátula como representante de todos los colibríes, la destrucción del hábitat y sus variantes como la modificación, alteración y otros conceptos que en ecología se manejan, es uno de los factores más importantes que van a llevar a la desaparición de las especies. ¿Qué opina usted sobre los comentarios pesimistas de algunos biólogos y ecologistas acerca de que se va a extinguir el colibrí cola de espátula? He conocido o he escuchado las opiniones de colegas, de gente que maneja conoce el tema de las extinciones o de por qué las especies están desapareciendo, y no lo llamaría pesimismo, sino en realidad es un poco más realista, porque colegas, los profesionales que estamos un poco inmersos en este tema de las ciencias naturales y los efectos de la pérdida de especies, conocemos un poco más de fondo sobre los temas de el por qué están desapareciendo las especies. Estudios científicos, experiencias con otras especies están dando mejores luces del por qué o cuáles son los factores que están trayendo como consecuencia la pérdida de las especies, que van desde la pérdida del hábitat, la destrucción, la modificación, etc. En el caso de el colibrí cola de espátula y como otras aves que se encuentran en bosques húmedos, el calentamiento global puede traer como consecuencia o trae como consecuencia el incremento de la temperatura global. Por lo tanto, estos hábitats que tienen una temperatura muy particular pueden elevarse y cambia el hábitat, por lo tanto la especie podría verse vulnerada, y si esta no se adapta tan rápido como la temperatura está aumentando, puede desaparecer. ¿Qué es lo más importante de salvar a una especie en peligro de extinción como lo es el colibrí cola de espátula? Creo que lo más importante ahora son los lugares donde se encuentran no solamente el colibrí cola de espátula, sino las otras especies que en algunos casos están en una categoría de conservación mucho más complicada. El hábitat, que es el lugar donde se desarrollan las especies, es muy importante, y mantener estos hábitats es tarea de todos. Entonces, iniciativas que conlleven a la participación de las comunidades que viven o que tienen interferencias sobre estos hábitats es muy importante. Generar información que nos ayude a entender que la modificación de estos hábitats puede desaparecer una especie es importante, y es más importante que esta información llegue a las comunidades que están cerca, porque son ellos quienes pueden administrar de cierta forma los recursos de los cuales estas y otras aves dependen. ¿Qué podemos hacer para que en un futuro las especies no sigan en peligro de extinción? Creo que esta pregunta se relaciona mucho con la anterior, y la respuesta es casi la misma. El trabajo con las comunidades, y esto es por experiencia con otras especies que estaban en o se encontraban en alguna categoría de conservación, o en algunos casos no habían sido registradas por muchos años. Las comunidades donde se desarrollan donde se encuentran los hábitats de estas especies es muy importante. Entonces, trabajar con la comunidad, con diferentes agentes, por decirlo así, como por ejemplo los colegios, clubes de madres, asociaciones civiles, son muy importantes, porque parte de lo que nosotros generemos como investigación científica transformada en información que pueda ser consumida, por decirlo así, por estos grupos de interés, es importante, porque nos va a llevar a saber que la información que se genera en ciencia es útil por la comunidad, por la sociedad, en pro de la conservación
en principio de los hábitats y como efecto inmediato de las especies, tanto de las que están como no están en peligro de extinción o en alguna categoría de conservación. Un mensaje que pudiéramos compartir nosotros, los biólogos, hacia ustedes, quizás los estudiantes de diseño de interiores, creo que podría ser crear, sí, porque ese es, creo, parte de su trabajo, no sé si estructuras o ideas o proyectos con esta palabra que está tan de moda, que es servicios o productos o espacios ecoamigables. Entonces esto va a hacer que cuando, por ejemplo, nosotros o ustedes desarrollen algún proyecto en un área que sea, por decirlo así, hábitat de un ave que se encuentra en peligro de extinción, entonces lo que nosotros generemos tiene que tener como un efecto el menor impacto posible sobre el desarrollo de esta especie o de las otras con las que está viva. Entonces yo creo que esa es una palabra importante, ¿no? Todas las ideas, todos los conceptos que desarrollamos deben ser ecoamigables, no solo para el uso y disfrute de la gente que pueda hacer uso de este espacio, sino también para las mismas aves, ¿no? En este caso, el pícola de espátula.